de los delitos de la sustracción de menores. Nos quedan dos artículos por analizar, que son el 212 y el 213. Si me hacen favor de leer esos dos artículos, 212 y 213, por favor. Artículo 212. Inducción al abandono del hogar. Quien indujere a un menor de edad por mayor de 10 años, a que abandone la casa de sus padres, guardadores o encargados de su persona, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Artículo 213. Entrega indebida de un menor de edad. Quien, teniendo a su cargo la crianza o educación de un menor de edad, lo entregare a un establecimiento público o a otra persona, sin la anuencia de quien se lo hubiere confiado o de la autoridad en su defecto, será sancionado con multa de 100 a 500 quetzales. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues entonces aquí tenemos los dos últimos artículos que se refieren a la sustracción de menores. Si ustedes se dan cuenta, no se trata propiamente de sustracción en estos dos delitos, sino en el primer caso, en la inducción al abandono del hogar. Recuérdense que la inducción es aconsejar a otro, inducir a otro es aconsejarlo, provocar que el otro decida tomar una acción. Y en este caso, lo que configura el delito es la acción de inducir a un menor de edad, pero mayor de 10 años, a que abandone su hogar. Siempre estamos ante la presencia de delitos que están tratando de garantizar la seguridad de los menores de edad al no abandonar la guarda y custodia de sus padres o quienes tengan esa guarda y custodia legalmente. Y en el delito de inducción al abandono del hogar, pues lo que hace el sujeto activo es precisamente tratar de que el menor de edad, al salir de su hogar, al salir de su casa, pues pierda esa protección que le ofrecen sus padres. Esa es la inducción al abandono del hogar. Y en la entrega indebida de un menor, se da cuando una persona que tiene legítimamente bajo su cuidado a un menor, en lugar de entregarlo a quien le confió el cuidado, lo que hace es entregárselo a una tercera persona o a un establecimiento público. Lo que defrauda en este otro tipo penal el sujeto activo es la confianza de los padres del menor, que le confiaron al menor para su cuidado. Él lo tiene legítimamente en su cuidado, pero de manera irresponsable lo que hace es entregar al menor a un tercero, sin la anuencia de los padres. Y entonces también pone en peligro al menor al desprotegerlo del cuidado que le daban sus padres o del cuidado que sus padres le daban a través de esta persona a quien se lo confiaron. Esos son los dos últimos delitos que aparecen dentro de los delitos de protección a los menores de edad en la seguridad de las personas. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a ver ahora el siguiente capítulo, que contiene los delitos de coacción y amenazas. Las coacciones y las amenazas. Leamos, por favor, el artículo 214 y el 215. Si me hacen favor, 214 y 215. Buenas tardes, doctor. Capítulo Buenas 4 tardes. de las coacciones y amenazas. Artículo 214, coacción. Quien sin estar legítimamente autorizado mediante procedimiento violento, intimidatorio o quien en cualquier forma compela a otro, obligue a este para que haga o deje de hacer lo que la ley no le prohíbe, efectúe o consienta lo que no quiere o que tolere que otra persona lo haga, sea justo o no, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Artículo 215, amenazas. Quien amenazare a otro con causar al mismo o a sus parientes dentro de los grados de ley en su persona, honra o propiedad,
un mal que constituye o no delito. Será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Coacción contra la libertad política, Si artículo me 213. permite, vamos a hablar primero de estos dos ahorita, ¿oye? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a hablar de estos dos. Bueno, siempre estamos entre los delitos que afectan la seguridad de las personas. En el delito de coacción y amenazas, pues se afecta esa seguridad. En el primero, porque lo están obligando a hacer lo que no quiere. Y en el segundo, en las amenazas, porque le están advirtiendo que le van a provocar un mal. Entonces eso afecta a la seguridad de las personas, porque las personas tienen derecho a su tranquilidad, a su seguridad, a la tranquilidad de que se sienten seguros, no se sienten intimidados. Bueno, pero si alguien es amenazado, pierde esa tranquilidad. Entonces el bien jurídico tutelado aquí siempre es la seguridad de las personas y la tranquilidad de sentirse seguras, pues en el ejercicio de los derechos que la ley les otorga. Pero si una persona está siendo objeto de coacción o de amenazas, pierde esa tranquilidad, que es el bien jurídico tutelado que se protege. Veamos en esta diapositiva los elementos del delito. En la coacción, primero, el delito existe cuando se trata de impedir a otro con violencia a hacer lo que no le prohíbe la ley, o de compelerle, es obligarle o obligarle a ejecutar lo que no quiera, sea injusto o no. Segundo elemento, se utiliza violencia o intimidación contra el sujeto pasivo o cualquier otra forma que lo obligue a hacer lo que no quiere. Entonces, coaccionar es obligar a otro a hacer lo que no quiere. Eso es coacción, obligarlo a hacer lo que no quiere. Las personas tienen el derecho de actuar libremente. Las personas tienen el derecho de hacer lo que la ley no les prohíbe. De hacer lo que la ley no les prohíbe. Y si la ley no les prohíbe algo, pues tienen todo el derecho de realizarlo. Pero aquí, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay un sujeto activo que lo está obligando, lo está intimidando con violencia y lo obliga a hacer lo que no quiere hacer. Entonces, eso es coacción. ¿Cómo distinguir la coacción de la amenaza? Es que la coacción se está ejecutando en ese momento, mientras que la amenaza es la advertencia de un mal futuro. La amenaza es la advertencia de un mal futuro y la coacción se realiza en ese momento. Digamos, hay unos casos en donde, por ejemplo, un propietario de una casa le pide al inquilino que le desocupe la casa. Si ustedes quieren, agréguenle que el inquilino no paga la casa, no paga la renta. Y viene el propietario de la casa y lo que hace es que le quita el agua para obligarlo a que se vaya. Para obligarlo que le quita el agua, le corta el agua. O le corta la energía eléctrica. Para que ya no pueda, para tratar de que ya no continúe en la casa y obligarlo a que salga de la casa. ¿Comete algún delito el propietario de la casa al hacer eso o no? Sí, que es coacción. Sí, licenciado, porque está impidiendo. Sí, es un delito de coacción. Es un delito de coacción porque alguien podría decir, no, pues si el otro no está pagando la renta, es justo que lo trate de obligar a que se vaya. Sí, pero la ley aquí dice que la coacción es, sea injusto o no, lo que se está haciendo. Entonces, el tema es que no se puede violar la tranquilidad de una persona obligándolo a hacer lo que no quiere o no puede hacer en ese momento. ¿Qué debe hacer el propietario de la casa? Demandarlo en los tribunales para lograr la desocupación. Que la desocupación le puede llevar 10 años, sí, pero ese es otro problema. Lo que no puede es usar medios violentos, intimidatorios o de cualquier otra fuerza que traten de obligar a hacer a alguien lo que no quiere hacer. Entonces, el propietario de la casa está coaccionando, esa es una coacción. Es una coacción que está ejecutando sobre una persona. Pero cualquier acción en donde se esté obligando a otro a hacer lo que no quiere hacer constituye el delito de coacción. Bueno, esto es diferente a las amenazas. Si ustedes ven el tipo penal
de la amenaza dice: quien amenazare a otro con causar al mismo o a sus parientes dentro de los grados de ley en su persona, honra o propiedad un mal que constituya o no delito, pues comete el delito de amenazas. Provocarle un mal. ¿Cuáles son los elementos de las amenazas entonces? Del artículo 215. En primer lugar, las amenazas de un mal. Ahí en el numeral 1, si me hacen favor, ustedes pueden anotar la amenaza o advertencia de un mal, que es lo que hace el sujeto activo, la advertencia de un mal, le advierte un mal que le va a provocar. El mal que se anuncia en las amenazas tiene que ser futuro. Pues no puede darse en ese mismo momento. Supóngase que alguien dice: si no me das tal cosa, o si no haces lo que te digo, te voy a lesionar. Y de una vez lo lesiona, pues ya no son amenazas, esas ya son unas lesiones. O le dice: te voy a matar si haces tal cosa, y lo mata de una vez, pues resulta que ese ya es un homicidio. Entonces, la amenaza no solo es la advertencia de un mal, sino ese mal que se anuncia de ser futuro. El tercer elemento es que ese mal con que se amenaza ha de ser injusto. Ha de ser injusto. Supónganse ustedes que a una persona lo estafan. Bueno, a mí me estafan. Y yo le digo al que me estafó: mire, usted me estafó y lo voy a denunciar para que lo metan preso. El anunciarle a otro que le van a denunciar para que lo metan a la cárcel por una estafa, el que está advirtiendo eso, ¿estará cometiendo el delito de amenazas o no? Yo considero que no, Lick. Ajá. ¿Por qué no? Yo considero que sí es amenaza. Ujú. Pienso que no es amenaza, Lick, porque está actuando conforme a la ley. Ujú. Bueno. Yo Vean pienso ese. que sí, yo pienso que sí, doctor, porque él está violentando su derecho, ¿cómo se llama? Su legítima defensa y el derecho a la inocencia, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, vamos a ver. Lo que pasa es que el sujeto le diga: bueno, mira, me estafaste, te voy a denunciar y te voy a meter a la cárcel. En realidad lo que le están, fíjense ese tercer requisito: el mal con el que se amenaza ha de ser injusto. Si ustedes quieren, esta persona lo está amenazando con denunciarlo y meterlo en prisión. Pero si en caso él fue estafado, no sería injusto, estaría en su derecho, lo que dijo la compañera. Yo creo que, bueno, no, si es la doctrina y la ley, eso no es cosa mía, sino es de la doctrina y la ley. No puede ser amenaza el ejercicio de un derecho. El que le dice a otro: te voy a denunciar, te voy a meter a la cárcel por lo que hiciste, eso no puede ser amenaza porque es el ejercicio de un derecho. Y en cuanto al compañero decía que le está violando su derecho de inocencia o defensa, no, porque él lo puede denunciar, ya es un juez el que le va a ordenar la captura o no. Pero el derecho de petición lo tiene la persona, el ciudadano que se siente, digamos, estafado en este caso, pues. Él tiene el derecho de acudir a un juez y decirle: mire, me estafó, pido que lo juzgue y que ordene su captura. El derecho de petición ese lo tiene. Ya es el juez y decirle si decide darle o no lo que está pidiendo. Pero el que este sujeto le haya advertido a otro que va a ejercer un derecho no puede ser amenaza. Pónganse ustedes en el caso de un trabajador que le advierte al patrón: mire, si no me paga mis prestaciones, lo denuncio y lo demando y voy a hacer que le cobren hasta lo último. Pues el otro no puede ir a decir que lo está amenazando. No puede decir que lo está amenazando porque lo que el otro está haciendo es anunciando el ejercicio de un derecho. Y el ejercicio de un derecho jamás podría ser delito. El ejercicio de un derecho, pues, está en ley, como dijo la compañera.
Entonces, por eso el mal con que se amenaza debe ser injusto. Si el otro dice, si no accedes, tu hijo me las va a pagar, a eso sí es una amenaza. O si no accedes, vas a ver lo que te pasa. O tarde o temprano vas a ver que te voy a hacer daño, te voy a matar. Eso sí son amenazas. Porque le estás advirtiendo de un mal injusto, porque ninguna ley le faculta para que le haga daño a su hijo o para que lo mate o lo lesione. Pero el decir, le voy a acudir a los tribunales a denunciarte y que te metan preso, es el ejercicio del derecho. Por eso, la amenaza tiene que ser un mal. Tiene que haber un dolo, una mala fe del que profiere la amenaza. ¿Verdad? Y por eso el mal con que se amenaza debe ser injusto. Luego, vemos que el mal que se anuncia debe ser de posible realización. Por ejemplo, mira, te voy a desaparecer a tu hijo. Yo ya sé que estudia en tal lugar, lo van a dejar a las 8 de la mañana, sale a la 1 de la tarde, sé que lo va a traer fulanito y vas a ver que te lo quito y no lo vas a volver a ver. Es una amenaza total y es de posible realización, porque el sujeto activo sí podría estar en posibilidades de realizar esa acción. Por eso el mal que se causa debe ser de posible realización. Pero ¿qué pasa si le dice, mira, por lo que me hiciste voy a hacer que un rayo te parta en dos? ¿Sería eso amenaza o no? No, licenciado. No, No. no, Lick, porque no es posible. Sí, porque no es posible la realización, porque no está en manos del que está profiriendo esa advertencia realizarlo. Le voy a decirle, mira, pues, si no accedes a lo que te pido, voy a hacer que un rayo te parta en dos. No, porque eso no lo puede provocar. Entonces, el mal debe ser realista, debe ser verdadero, debe ser real. El mal con que se anuncia debe ser de posible realización. Y el delito es doloso, es intencional. Ni la coacción ni las amenazas pueden ser culposas, son delitos intencionales, que le quitan la tranquilidad al sujeto pasivo. A nadie a quien lo amenacen se queda tranquilo. Se pierde la tranquilidad con una amenaza o con una coacción. ¿Estamos de acuerdo en esto, jóvenes? ¿O hay alguna pregunta? Estamos bien, Todo gracias. claro, Lick, gracias. Vaya. Ahora miren, digamos, así, con casos sencillos, pues es más entendible y queda más claro. Pero hay unos casos un poco más complicados o muy complicados. Yo se los voy a mencionar rápidamente, nada más para que ustedes tengan la idea de cómo sí puede ser diferente y puede complicarse una cosa como estas. Y porque se los dije también en la otra sección, en la otra clase, pero sí que ustedes tengan la idea de esto, digamos. Fíjense pues, la amenaza debe ser injusta y el mal que se anuncia debe ser de posible realización. El mal que se anuncia debe ser de posible realización. Por eso, el decir voy a hacer que un rayo te parta en dos no es amenaza porque no es de posible realización. Bueno, hace bastantes años se publicó en una revista del Colegio de Abogados un caso, una sentencia que se dictó aquí en Guatemala. Y el caso es el siguiente. En una comunidad de la región del occidente del país, en una comunidad indígena, una tarde, un sujeto que vivía en un poblado, y que era conocido como un brujo por todo el poblado, por toda la comunidad, por la aldea. Él era conocido como un brujo y un brujo del mal. Viene este señor que era conocido como un brujo, llega a la casa de uno de los moradores, digamos, de esa población. Y le dice que por no haber accedido a algo que él le había pedido, yo no recuerdo qué fue, le advertía de una vez que él iba a provocar que se le perdiera su milpa, que se llenara la milpa de alguna
bacteria y que se muriera la milpa, que iba a perder su milpa y que además le iba a provocar cólicos a su pequeña hija y que la iba a matar. Y le anunció eso. El brujo, el que era conocido como brujo en ese poblado, llegó a anunciarle a ese morador que le iba a destruir su milpa y que iba a provocarle cólicos a su pequeña niña y que iba a morir. Bueno, viene este señor que recibió esa advertencia, durante la noche toma su machete y va a la casa, al rancho en donde vivía este otro individuo y lo mata con lesiones con su machete, mata al supuesto brujo. Bueno, este es un hecho real, no es inventado, este es un hecho real. Entonces, ¿qué piensan ustedes de ese caso? ¿Cómo defenderían cómo defenderían al padre de la niña que llegó a matar al otro? ¿O creen ustedes que ese mal es de posible realización? ¿El mal que anunció el brujo era de posible realización o no? ¿Y cómo ven ustedes ese caso? ¿Qué alegarían en defensa de ese señor? Pienso que para los escépticos eso no existe, pero para otras personas eso es real, ¿verdad? Entonces yo pienso que eso va a quedar a criterio del juzgador. No, pero yo le estoy preguntando el criterio de ustedes. Ya vamos a ver qué puede hacer un juzgador, pero ¿qué piensan ustedes? Lo que usted me está diciendo es correcto, digamos, de que para unos puede ser que sea cierto eso, para otros no. Pero, ¿cómo lo defienden? ¿O qué piensan de esa amenaza? Argumentando medio invencible y cultural. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? Creo que una de esas amenazas sí puede ser posible, como por ejemplo el echarle a perder la milpa, eso sí se puede, porque puede llevar cierta clase de bichos que se coma el cultivo, eso sí es posible, es alcanzable, pero en cuanto a que le dé cólicos, definitivamente de una manera mágica no se puede. Entonces, una de las amenazas sí puede ser se cumple y la otra no. Muy bien, muy bien. Pues yo creo que sí podría cumplirse, por si la puede envenenar o le puede dar algo en el agua, no sé. Podría cumplir lo que ha prometido, no necesariamente con magia. Como dijo, puede ir a chapearle la milpa, puede ir a cortársela. No es el caso que le dijo, pero puede meterle bichos también. Hay muchos tipos de hongos que se comen el maíz. Entonces creo que sí puede cumplir esa amenaza. Bueno, pero miren, solo que, digamos, en ese caso, digamos, los cólicos y la muerte de la niña no piensen en veneno ni nada de eso, porque en realidad el contexto en que eso ocurrió era que este señor iba a hacer hechicería, iba a hacer brujería para que la niña le dieran cólicos y se muriera. No, él no estaba, ninguno de los dos, ni el brujo, ni el otro estaba pensando en envenenarla, sino que ambos estaban pensando en el poder sobrenatural que según la comunidad tenía ese señor, como para poderle provocar la muerte a la niña. Entonces, ¿ese mal era de posible realización o no? Bien, Lick, aquí existió una amenaza. Sí, licenciado, sí se podía. Sí, licenciado. Hay una amenaza. Sí, hay amenaza. No se puede. Y para No ellos se puede. para ellos sí es algo real, o sea, aunque no, para nosotros no, pero recuérdense que el contexto de los pueblos en el interior es distinto y ellos atribuyen ciertas cosas y él actuó por temor, por miedo. Muy bien, muy bien. Bueno, digamos que la idea de hablar de esto es que precisamente ustedes se imaginen un hecho así como ese, que es real, y cómo resolverlo. Y para que se den cuenta que
ese delito de amenaza, digamos, o eso de la posible realización, así escrito y en casos sencillos es fácil y concluimos fácil con el caso. Pero ya con casos complicados como este, ya vieron cómo ustedes mismos no están de acuerdo. Y yo les aseguro que ese caso que ocurrió, y si volvieran a ocurrir casos similares, ni los tribunales de mayor jerarquía del país estarían totalmente de acuerdo en cómo resolver. Posiblemente habrían votos razonados, posiblemente no todos estarían de acuerdo, porque es complicado, porque la verdad que es complicado. Hay temas que son complicados y este podría ser uno de ellos. ¿Pero por qué? Porque varias de las cosas que ustedes dijeron no solo son muy importantes, sino ciertas. Por ejemplo, un compañero mencionó al principio que era un tema cultural. Claro que tiene que ver con temas culturales. Guatemala es multicultural. Bueno, lo que decían ahorita al finalizar, de que para muchos esa brujería no es real, pues no puede ser, pero en otras comunidades sí creen en eso. Y como es multicultural, entonces en otras culturas sí. Alguien en la otra clase me decía la necesidad de hacer un peritaje cultural, el tema de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, y el punto es que un juez podría decir, no, pero yo no creo en brujería, sí, pero no es al juez al que están juzgando, sino el que están juzgando es al papá de esa niña que podría sí haber creído en esa comunidad en donde nunca él había tenido ningún tipo de otra educación, digamos, educación oficial o nunca había estado en la capital, no conocía de otras, o sea, está en su mundo. Y en la mente de él sí existía la posibilidad de esa amenaza. Para otros no es posible la realización, pero en la mente de él sí, porque es un tema cultural. Entonces, miren, legítimamente una defensa podría girar alrededor de que haya habido un error en la persona, pues, en la persona que creyó que si era posible esa brujería, que creyó que si era posible que le mataran a la niña de cólicos y que actuó bajo esa creencia. Y una defensa bien podría estar sustentada o en una legítima defensa o en un miedo invencible, como dijo un compañero también. Entonces, lo cierto es que en términos generales, el mal que se anuncia debe ser de posible realización. Bueno, voy a hacer que un rayo te parta en dos, ninguna discusión. No vamos a creer que el rayo pueda partir en dos a una persona. Bueno, nosotros. Pero voy a hacer con mi brujería, con mi capacidad de hechicería, que voy a matar a tu hija. Pues para unos no, que no creemos en eso, pero para otros sí. Entonces ahí el tema ya es cultural. Cómo aplicar la justicia en una sociedad multicultural, en donde pues las resoluciones deben ser justas para que se emiten. Y este caso ya es mucho más complicado. Creo que a esta persona la absolvieron finalmente la absolvieron, pero siempre sería complicado si vuelve a ocurrir un caso similar o parecido, porque no todos van a estar de acuerdo. Lo que a mí me interesa es que ustedes vean cómo el tema cultural sí tiene que ver en nuestro medio y cómo alguien podría defenderse en una comunidad rural bajo un criterio, digamos, de que se le está haciendo brujería. Pero todo debe ser llevado a extremos, pues. No es nada más que alguien se ampare y decir, es que yo sí creo en brujos y por eso lo maté. No es más así tampoco. Sino todo debe ser comprobado, como alguien dijo, el tema de las pruebas. Pero sí me interesa, pues, que vean cómo una amenaza que para otros podría ser imposible de realizar, en otros, en un caso nuestro, en un caso ya ocurrido, una amenaza que para la mayoría podría ser de imposible realización, provocó que el otro matara supuestamente en legítima defensa al que había proferido esa amenaza. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta, compañeros?
Licenciado, ¿Sí? y no pudo haber como que un medio de prueba para comprobar si la hechicería es cierta o no. Bueno, en realidad creo que no. En realidad creo que no porque, en mi opinión, pues por lo menos en mi opinión, científicamente no podría, digamos, demostrarse que la hechicería podría ser real, científicamente, digamos, en mi opinión. Entonces no creo que esa creo que ahí no radicaba la defensa, sino la defensa creo que radicaba en convencer a los jueces de que ese señor sí creyó posible en su medio cultural que la amenaza sí profería del brujo y que él sí podía matarla y que él mató al brujo antes de que mataran a su hija. En eso radicaba la defensa y en convencer al juez de que aunque el juez no creía tampoco en la hechicería, ese señor que estaba siendo juzgado sí creyó en ella y por eso actuó. ¿Verdad? Muy bien. ¿Otra pregunta? No, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Entonces vamos a ir ahora a los delitos de violación y revelación de secretos, si me hacen favor. A los delitos de violación y revelación de secretos. Bueno, lo primero que quiero que me hagan favor es de leer el artículo 24 de la Constitución Política. Si me hacen favor de leerlo. Artículo 24. Inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros. La correspondencia de toda persona, sus documentos y libros son inviolables. Solo podrán revisarse o incautarse en virtud de resolución firme dictada por juez competente y con las formalidades legales. Se garantiza el secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y otros productos de la tecnología moderna. Los libros, documentos y archivos que se relacionan con el pago de impuestos, tasas, arbitrios y contribuciones podrán ser revisados por la autoridad competente de conformidad con la ley. Es punible revelar el monto de los impuestos pagados, utilidades, pérdidas, costos y cualquier otro dato referente a las contabilidades realizadas a personas individuales o jurídicas, con excepción de los balances generales, cuya publicación ordene la ley. Los documentos o informaciones obtenidas con violación de este artículo no producen fe ni hacen prueba en juicio. Muy bien, muchas gracias, muy amable hoy. Bueno, entonces ahora yo quisiera pedirles que me hagan favor de leer el artículo 217, 218 y 219, si me hacen favor. Un gusto, Lick. El artículo 217, violación de correspondencia y papeles privados. Quien de propósito o para descubrir los secretos de otro abriere correspondencia, pliego cerrado o despachos telegráfico, telefónico o de otra naturaleza que no le estén dirigidos o quien, sin abrirlos, se impusiere de su contenido, será sancionado con multa de 100 a 1,000 quetzales. ¿Continúo? Por favor. Artículo 218. Sustracción, desvío o supresión de correspondencia. Quien indebidamente se apoderare de correspondencia, pliego o despachos a que se refiere el artículo anterior o de otro papel privado, aunque no estén cerrados, o quien lo suprimiere o desviare de su destino, será sancionado con multa de 100 a 1,000 quetzales. Sigamos. Artículo 219. Intercepción o reproducción de comunicaciones. Quien valiéndose de medios fraudulentos interceptare, copiare o grabare comunicaciones televisadas, radiales, telegráficas, telefónicas u otras semejantes de igual naturaleza, o las impida o interrumpa, será sancionado con multa de 100 a 1,000 quetzales. Muy bien, muchas gracias, muy amable.
Y luego, si veamos el 220, que es una agravación, dice las sanciones señaladas para los hechos delictuosos definidos en los 3 artículos que preceden serán de prisión de 6 meses a 3 años de prisión. En los siguientes casos, si el autor se aprovechara de su calidad de funcionario o empleado de la dependencia, empresa o entidades respectivas. Segundo, si se tratara de asuntos oficiales. Tercero, si la información obtenida el autor la hiciera pública por cualquier medio. Bueno, entonces, vamos a ver. La coacción y las amenazas le quitaban la tranquilidad a la persona, le afectaba su seguridad, pues porque estaba siendo víctima de amenazas, de coacciones, de advertencias que le quitaba su paz, su tranquilidad. En estos otros delitos de revelación de secretos, pues también la persona pierde su seguridad. ¿La seguridad de qué? De sus comunicaciones. Porque las personas tienen el derecho a la privacidad de sus comunicaciones, a poder comunicarse por cartas, por correos, telefónicamente, con otra persona. Y la Constitución política les garantiza que nadie debe estar escuchando o enterándose de la información escrita en cartas o por comunicaciones telefónicas si son privadas. Nadie. Este delito entonces lo comete tanto un particular como un funcionario. El delito no solo es para funcionarios, lo comete un particular o un funcionario. Por lo tanto, la comunicación entre las personas es privada. Y la comunicación debe ser respetada porque si no se respeta, pues entonces se comete cualquiera de estos delitos. De violación de correspondencia, de supresión de correspondencia o de interceptación de comunicaciones telefónicas, por ejemplo. Si un funcionario comete un delito de estos, pues el funcionario además tiene más pena porque se le agrava. Tiene un agravante por ser funcionario. Entonces, las comunicaciones entre las personas son privadas y la Constitución política garantiza el derecho a la privacidad. Por eso, el artículo 24 se titula de la Constitución política, se titula Inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros. La correspondencia de toda persona, sus documentos y libros son inviolables. Solo pueden revisarse o incautarse en virtud de resolución firme dictada por juez competente y dentro de las formalidades legales. Se garantiza también el secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas. Entonces, la Constitución política, así como en el artículo 23, garantiza la inviolabilidad de la vivienda. Cuando dice que la vivienda es inviolable, también dice que la correspondencia y las comunicaciones son inviolables. Solo pueden vulnerarse con orden de juez competente y cumpliendo las formalidades legales. Entonces, así como hay un delito de robo, así como hay un delito de homicidio, también hay un delito de interceptación o reproducción de comunicaciones, o hay un delito de violación de correspondencia. Son bienes jurídicos tutelados diferentes. En el robo se protege. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en el robo? Patrimonio. El patrimonio. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en el homicidio? La vida. La vida. ¿Y cuál es el bien jurídico tutelado en la violación de correspondencia? La privacidad, doctor. La privacidad de la comunicación, la seguridad jurídica de la persona. La seguridad jurídica de la persona, pero igualmente es un delito porque es un derecho esa comunicación. Yo les comentaba en la otra clase que hay un caso que se está ventilando actualmente en donde se está utilizando como medio de investigación una comunicación telefónica entre dos personas particulares y en donde supuestamente una persona, extorsiona casi a otra.
Aquí habrá que esperar, digamos, cómo finalmente los tribunales resuelven si esa prueba puede utilizarse, si era legal esa grabación que se hizo. Para una de las partes no era legal esa grabación, para otra sí era legal porque no era de un funcionario interceptándole a un particular, sino era entre dos particulares y supuestamente se estaba extorsionando en ese momento a otro, entonces era delito flagrante. Fíjense cómo se complica ahí las cosas. Porque claro que decir, a interceptar es ilegal, pues es ilegal. Sí, pero entre dos personas que están hablando y una amenaza a la otra y el otro le graba, ¿se puede usar esa prueba o no se puede usar esa prueba? Pues ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, lo que sí no cabe es que un funcionario intercepte correspondencia o comunicaciones, ahí no cabe ninguna discusión, porque la propia Constitución Política, fíjense lo que establece. Dice, al final del artículo 24, dice, los documentos o informaciones obtenidas con violación de este artículo no producen fe ni hacen prueba en juicio. De esto ya hemos hablado en clases anteriores, cuando les he dicho yo que al que obtenga pruebas mediante violaciones de domicilio, de correspondencia, de comunicaciones telefónicas, telegráficas, quien obtenga pruebas de esa manera, pues el Estado o el Estado de Derecho reacciona de dos maneras. Primero, anulando esa prueba, no tiene ningún valor. El artículo dice constitucional. Los documentos o informaciones obtenidas con violación de este artículo no producen fe ni hacen prueba en juicio. No vale de nada, aunque tenga información importante. Aunque con lo que ahí se haya descubierto se pueda resolver un caso. No importa, sea lo que sea, no importa. Porque se hizo con violación de una garantía constitucional. Entonces, el Estado reacciona de dos maneras. Primero, anulando la prueba, no tiene ningún valor la prueba. Y segundo, imponiéndole una pena al que realice esa acción en contra de la privacidad de las comunicaciones, con las penas que aquí aparecen del artículo 217 al 220. El 221 del Código Penal dice, lo preceptuado en el 217, 18 y 19 de este capítulo no es aplicable a los padres respecto a sus hijos menores de edad, ni a los tutores o protutores respecto a las personas que tengan bajo su custodia o guarda, ¿verdad? Entonces, lo cual no crean que es tan simple tampoco. Este último artículo, en donde dice que los padres, que este artículo no es aplicable a los padres respecto a sus hijos menores de edad, no crean que es tan sencillo tampoco. Porque hay casos en donde ahora si los padres revisan las comunicaciones de los menores de edad o les dan instrucciones sobre el manejo de sus teléfonos, por ejemplo, hay casos en donde menores han denunciado a sus padres por violencia psicológica y se ha complicado la cosa. No es que hayan cometido un delito a los padres, pero sí se les ha complicado. Bueno, y no me temo en eso porque ese es otro tema y lo importante es que también ahí tienen sus complejidades. Pero volviendo entonces al punto, cualquier violación de correspondencia, de cartas, de comunicaciones telegráficas o telefónicas va a constituir este delito de violación de comunicaciones. Vulnera la seguridad de la persona, vulnera la privacidad de sus comunicaciones, está amparado en el artículo 24 de la Constitución Política. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Bueno, ¿no hay preguntas? No, Lick, no, gracias. Muy bien. Entonces, miremos la publicidad indebida del artículo 222. Quien hallándose legítimamente en posesión de correspondencia, de papeles o de grabaciones, fotografías no destinadas a la publicidad, los hiciere públicos,
sin la debida autorización, aunque le hubieran sido dirigidos, cuando el hecho cause o pudiera causar perjuicio, será sancionado con multa de 200 a 2,000 quetzales. Entonces, este es el caso de una persona que tiene en su poder correspondencia, tiene en su poder comunicaciones que le han sido dirigidas a él, fotografías, pero que no están dirigidas al público y que no está autorizado para hacerlas públicas. Entonces, si procede a hacer públicas esa correspondencia, esas fotografías, esas conversaciones que le han sido dirigidas a él directamente, si las hace públicas sin ninguna justificación, comete el delito de publicidad indebida. ¿Qué es lo que está publicando? La comunicación que él recibió, porque la recibió no para hacerla pública, sino para él mismo, y él lo que está cometiendo es una infidelidad a esa confianza que le tuvieron al haberle dirigido una comunicación, y él, en lugar de guardarla para él, la hace del conocimiento público. Entonces comete el delito de publicidad indebida. Y luego el artículo 223 regula el delito de revelación de secreto profesional. Ese es el secreto profesional. Dice, quien sin justa causa revelare o empleare en provecho propio o ajeno un secreto del que se ha enterado por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, sin que con ello ocasionario pudiere ocasionar perjuicio, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años y multa de 100 a 1,000 quetzales. Este delito, jóvenes, es el delito de revelación de secreto profesional. La persona que por el ejercicio de su profesión o por su estado, por ejemplo, un religioso, por ejemplo, un sacerdote, se le confía, digamos, un secreto por razón de su calidad de sacerdote y lo hace el conocimiento público, pues es un delito de revelación de secreto profesional, igual que un profesional que recibe una comunicación en confianza por el ejercicio de la profesión, lo divulga sin justa causa, ¿verdad? Esto es delicado. Además, una persona a la que le piden información sobre algo que le han confiado por ejercicio de la profesión, la persona puede ampararse en que no da la información porque le garantiza eso el secreto profesional. El guardar confidencialmente una información que la persona sabe sin justa causa, ¿verdad? Es diferente, digamos, es diferente. Supónganse ustedes que alguien lo acusan de secuestro y este supuesto secuestrador le confiesa a su abogado que efectivamente él secuestró a la víctima y que lo tienen secuestrado en tal inmueble. Ahí el abogado no puede decir, yo no puedo revelar eso porque estaría revelando un secreto profesional. No, ese no es un secreto profesional, le están haciendo ver la existencia de un delito, de una persona, de un delito permanente, de una persona que se encuentra secuestrada, y entonces ahí habría una justa causa para que el profesional, por supuesto que con un alto riesgo para su persona, revele lo que recibió como un secreto de parte de un cliente que supuestamente estaba acusado de un delito de secuestro, ¿me entienden? O sea, no es que todo se tenga que mantener en secreto, porque si es un delito que se está cometiendo, no podría el profesional guardar silencio sobre eso. Y por eso el tipo penal dice: quien sin justa causa revelare un secreto, sin justa causa, quiere decir que hay causas justas para revelar ese secreto. Por ejemplo, lograr la liberación de esa persona que está secuestrada. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Licenciado, en el caso, por ejemplo, ya de algún problema legal o algo así, con respecto a la publicidad,
por ejemplo, que se tuviera alguna conversación, fotografía, sería que hay que esperar entonces a que el juez autorice a que se pueda presentar ya sea la conversación o la fotografía. De lo contrario, estaríamos incurriendo en el delito, ¿o no? Bueno, es que lo que ocurre es digamos, una comunicación, digamos, es privada y es secreta entre las personas que la mantienen, no habría que esperar, según este criterio que les mencionaba yo hace un momento y que se está discutiendo en un caso, en el caso del delito flagrante. Alguien que recibe amenazas, y graba la amenaza, no tiene que esperar porque es un delito flagrante del que está siendo víctima. Okay. Ahora, en cualquier otro caso, en donde no se trate de ser la víctima de un delito, sino que ni que se esté cometiendo el delito flagrante en ese momento, sí, la persona no podría revelar ninguna comunicación sin autorización del juez. Hasta que el juez lo autorice, puede revelarlo. Pero si se trata de un delito en contra de sí mismo, flagrante, la persona tiene el derecho de actuar porque es un delito flagrante y lo está haciendo en la defensa de su propia seguridad. Cualquier otro caso contrario, tiene que pedirse la autorización al juez. Si alguien quiere intervenir en una comunicación telefónica, debe ser un juez el que la autorice, pues por un hecho futuro. Ahora, si se da en un delito flagrante, lo puede hacer en ese mismo momento. Gracias, licenciado. Para servirles, muy bien. Bueno, entonces, si me hacen favor, para concluir, leamos el artículo 224 y 225. Si me hacen favor. Artículo 224. Turbación de actos de culto. Quien interrumpa la celebración de una ceremonia religiosa o ejecute actos en menosprecio o con ofensa de culto o de los objetos destinados al mismo será sancionado con prisión de 1 mes a 1 año. Artículo 225. Profanación de sepulturas. Quien violare o vilipendiare sepulcro o urna funeraria o en cualquier otra forma profanar el cadáver de un ser humano o sus restos será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Bueno, este artículo está sustentado en lo que también establece el artículo 36 de la Constitución Política, que dice libertad de religión. El ejercicio de todas las religiones es libre. Toda persona tiene derecho a practicar su religión. Artículo 36 de la Constitución Política. Entonces, el artículo 224 lo que hace es castigar con una pena a quien perturbe la celebración de un acto religioso o una ceremonia religiosa. Las personas tienen el derecho a practicar la religión que quieran. Hay libertad de religión. Y es un derecho también que garantiza la Constitución Política. Y el Código Penal lo que hace es castigar, sancionar a quien perturbe la práctica de ese derecho constitucional, que es un derecho espiritual, religioso, de poder practicar la religión que cada quien quiera. Eso tiene que ver con el artículo 224. Y el 225, que es la profanación de sepulturas, se refiere a aquellas personas que en los cementerios tratan de abrir, digamos, alguna sepultura, tratan de abrir algún lugar en donde esté una persona, una caja en donde esté una persona para sustraer joyas o digamos, este fue el delito que se creó para resolver aquel caso que hablamos hace ya bastante tiempo del sujeto que tenía relaciones sexuales con cadáveres de mujeres en una morgue y que en aquel entonces cuando eso ocurrió no había delito, no había un tipo penal y lo absolvieron porque no había tipo penal. Después ya apareció este delito de profanación de sepulturas y por eso dice, o quien de cualquier forma profanar el cadáver de un ser humano o sus restos. A profanar es faltar el respeto
menospreciar el cadáver o los restos de un ser humano. Entonces, ese es el delito de profanación de sepulturas. Todos estos delitos tienen que ver, como ya lo hemos dicho hoy mismo, con la seguridad de las personas de poder disfrutar los derechos que le garantiza la Constitución política. Si ustedes se dan cuenta, son artículos que tienen que ver con artículos constitucionales de garantías ciudadanas que castiga el Código Penal, pues por vulnerarlos. Muy bien, así es que en eso estaríamos el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, doctor, buenas noches. Buenas Mire, noches. con el tema del artículo 224, como ahí dice, de los objetos destinados al mismo, con referencia a aquella manifestación que hubo hace un tiempo, la Iglesia Católica pudo haber, ¿cómo se llama?, denunciado el tema cuando hicieron una procesión de la Santa Vulva, algo así, que hacían alusión como a una virgen, pero estaban con una vulva, pues, de una parte íntima de la mujer. Sí, por supuesto que eso pudo haber permitido el ejercicio, digamos, de una denuncia por digamos, el menosprecio o ofensa al culto. Sin embargo, son las decisiones, digamos, de políticas institucionales, políticas de las diferentes instituciones que tienen que ver con la propia religión, de decidir si se presenta la denuncia o no, pero sí tiene que ver con eso. Por supuesto que, en mi opinión, sí es una ofensa, es un menosprecio al sentimiento religioso hacia una imagen. Licenciado, ¿y con los que sacrifican animales igual se podría denunciar? No, porque hay tipos penales específicos que tienen que ver con protección del medio ambiente, fauna y flora, y esos pues son otros tipos penales que vamos a ver más adelante, pero son delitos aparte hoy. Gracias. Muy bien, entonces si no hubieran preguntas, me alegra mucho saludarles y que tengan una feliz noche. Muchas gracias.